Sí, sí sé. Bueno, entonces ya, bueno, esas son las bases matemáticas que yo creo que se necesitan para entender, ¿verdad? Lo que vamos, bueno, nuestro viaje hacia la Olimpiada en noviembre, ¿ok? Ahora al final tengo unas cuantas noticias sobre unas futuras sesiones que vamos a tener, pero bueno. eh, Lo que no he visto acá, pues bueno, lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos haciendo problemas, pero me parece que esas bases, esas dos presentaciones de bases matemáticas es como lo que más deberían saber, digamos, las funciones que más deberían de saber son definitivamente las trigonométricas, eso es definitivo, o sea, tienen que saber trigonometría o funciones trigonométricas bien. ¿Qué me refiero con eso? Tienen que saber las identidades y todo eso, ¿ok? Eh, Muchas veces también tienen que saber las gráficas, pero bueno, eso ya lo vimos la vez pasada. Y las demás, los logaritmos y tal, y las exponenciales. Voy a empezar, ¿verdad? Como en todo, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Como un poco, vamos a partir de bases para ir aumentando la dificultad de las cosas, porque bueno, claramente la astronomía no es una ciencia, ¿verdad? En que usted enseñe lo más difícil de primero y luego vaya, ¿verdad? Haciéndola más sencilla. Bueno, eso no funciona así. Conforme vayamos avanzando, vamos a adentrarnos y los problemas probablemente se tornen un poco, bueno, no diré imposibles tampoco, ¿verdad? Ni muy difíciles, pero serán más interesantes, esa es la palabra. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de astronomía fundamental. Mi idea es llegar hasta la mitad de esta presentación hoy y hacer un par de ejercicios para terminar la próxima semana y hacer más ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Qué significa la astronomía? Bueno, el astro, ¿verdad? Es la estrella y la palabra, bueno, la otra parte de la palabra, nomía, viene de nomos, que significa ley. Entonces, la astronomía sería la ley de las estrellas en griego. Es la ciencia que estudia las leyes que rigen a los objetos del universo. ¿Qué son los objetos del universo? Cuerpos celestes, medio interplanetario interestelar, composición, sus composiciones y propiedades físicas. Hay una parte que también ve la química, el origen, estructura y evolución de los cuerpos celestes y del universo en general. Hay varias subdivisiones, ¿verdad? Está la astrofísica, astrometría, mecánica celeste, astrobiología, radioastronomía, gamma astronomía, astronomía extragaláctica, cosmología, astronomía estelar, relatividad general y altas energías. ¿Ok? Radioastronomía se refiere a emisión en radio, gamma astronomía se refiere a emisión en gamma. Si no saben qué es radio y qué es gamma, no se preocupen, lo vamos a ver pronto. Y pues es muy vasto y de hecho, bueno, si ustedes se meten a la página de la Olimpiada Latinoamericana y ven el temario, pues es mucho, no es solo vasto, es grande el temario, ¿verdad? Es una locura. Yo siempre lo he pensado, son demasiados temas que abarcar y bueno. Nosotros hemos obtenido buenos resultados porque bueno, me parece a mí, yo no, ni Miguel ni yo nunca nos hemos achacado, ¿verdad? El éxito que se ha tenido porque la mayor parte del esfuerzo lo hacen ustedes, chicas y chicos. Ustedes son los que se esfuerzan por algo que les apasiona y se los agradecemos y se los seguiremos agradeciendo. Entonces, parte de esa pasión que les lleva a estudiar esto es también saber qué es más importante que otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que acá vamos a ver, digamos, lo que nosotros consideramos más importante. ¿Ok? Bueno, tengo que empezar con un poco de historia. Eso no se lo va a saltar nadie en ningún curso de astronomía introductoria. Entonces, en la historia de la astronomía vamos a tener la parte antigua, que es hasta el colapso del Imperio Romano, alrededor del siglo V. Luego viene la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV. En la Edad Media, la verdad es que, siendo sinceras y sinceros, ustedes tienen que saber, no se avanzó mucho en ciencia.
son las épocas oscuras, ¿verdad? Pero bueno, luego viene el Renacimiento, que la astronomía la marcamos entonces a partir de Copérnico al siglo XVII, y la era moderna, que empieza con Newton, desde Newton hasta finales del siglo XIX, el siglo XX y XXI, que viene la parte mucho más reciente, aunque ya es, ¿verdad?, un poco antigua, si lo tomamos en cuenta desde hoy, que es la parte que va desde Einstein hasta la actualidad. Entonces, la astronomía antigua, ¿verdad? Lo que buscaba, ¿verdad? O el interés que generaba era básicamente el fenómeno natural que estaba ante los ojos de las personas que eran testigo de lo que ocurría. Básicamente, ¿verdad? Que había un ciclo de día-noche, que el sol se movía por el cielo, que al finalizar el día salían la luna y las estrellas. Entonces, desde muy temprano y con las primeras observaciones se supo que todos los cuerpos del cosmos se mueven. El sol sale en el este y se pone en el oeste. Las estrellas se fueron bueno, se están en la esfera celeste y el ser humano las interpretó y les dio formas, que esas formas son las que llamamos constelaciones. Y bueno, más adelante se supo que la posición del Sol varía entre los astros. Eh, un concepto básico, muy antiguo, es el concepto de magnitud estelar, que vamos a profundizar más adelante, pero bueno, que también estaba dentro de los temas de la Olimpiada costarricense. Y bueno, ¿alguien se acuerda qué era la magnitud estelar? En una forma de clasificar qué característica de las estrellas. El El brillo brillo de de las las estrellas. brillo. Ok. Y contrario a lo que uno pensaría, ¿verdad? Porque uno siempre piensa, bueno, de menor a mayor, de menor brillo a mayor brillo. Más bien, con la magnitud, entre menor fuera el número de la magnitud, ¿qué ocurría? Más brillante, Más, ¿no? más Ma- brillante, ¿no? Sí, más La, brillo. est- la estrella nos es más brillante. Entonces, a ojo desnudo, normalmente podemos ver hasta magnitud 6, que es básicamente, ¿verdad? La intensidad de unas 5000 estrellas en todo el cielo. Pero básicamente en la esfera celeste desde la Tierra solo podemos ver, digamos, la mitad de las 5000 estrellas que serían toda la esfera, ¿verdad? Todo alrededor de la Tierra. A ojo desnudo, que lo que se puede ver son 5000 estrellas, pero bueno, nosotros solo vemos un hemisferio, entonces son 2500 básicamente. ¿Ok? Además tienen que tomar en cuenta que hay una parte que es la extinción, ¿verdad? Esa parte, ese término de extinción significa que la atmósfera, ¿verdad? Oculta las estrellas con brillos más débiles. Entonces, eso es algo que, bueno, quería mencionar en esta parte. Los registros más antiguos van hasta el 4000 antes de Cristo en Egipto. Son observaciones astronómicas muy antiguas, eclipses. Existen escrituras en China, en Mesopotamia, en Babilonia y en Egipto. En el año 2697 antes de Cristo se menciona y se predice el primer eclipse solar en China. También, bueno, tenemos representaciones antiguas como el santuario de Stonehenge, que básicamente es un observatorio astronómico para predecir las estaciones. En el solsticio de verano, en el hemisferio norte, lo que ocurre es que el sol en el santuario sale atravesando el eje de la construcción. Y bueno, no se tiene muy claro cómo se construyó o cómo pudieron, ¿verdad?, llevar esas piedras ahí, pero la cuestión es que lo que sabemos, ¿verdad?, es que es una especie de observatorio astronómico eh, bueno, primario, ¿verdad?, dentro de la humanidad. También existen los calendarios aborígenes, está el calendario maya, el calendario azteca. Ahora vamos a empezar a hablar de personajes relevantes como Aristarco de Samos, que es el primero que sugiere, ¿verdad?, la teoría heliocentrista y estima la distancia Sol-Tierra. Para hacer una primera estimación, lo hizo bien porque, bueno, no estaba del todo correcta, pero
¿verdad? Da que la distancia Sol-Tierra es 20 veces más lejos que la distancia Tierra-Luna. Y luego Eratóstenes, si ustedes ven ese link del video que está ahí abajo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ver Cosmos. ¿Han visto Cosmos? La serie. Sí, sí, Pero, hay un clip, ¿no? pero la, Un capítulo completo no, pero sí vi el clip de Eratóstenes. ok, pero bueno, ese clip de Eratóstenes, ¿verdad? Viene en la serie vieja, que es la que producía y protagonizaba Carl Sagan. Ahí explica cómo Eratóstenes llega a medir, ¿verdad? Eh, el radio de la Tierra. Básicamente, si tienen dudas al respecto, si tienen curiosidad, ese video que les pongo ahí no lo vamos a ver porque es un poco largo, pero básicamente ahí se explica, ¿ok? Todo, y es una de las razones que ustedes pueden decirle a las personas que creen o que dicen que la Tierra es plana para decirles que la Tierra no es plana también, ¿ok? Luego, Hiparco obtiene la distancia a la Luna como alrededor de 384.000 kilómetros. Y a partir de Ptolomeo es que empezamos a tomar más en serio las teorías sobre lo que es el centro del universo y se presenta la teoría del geocentrismo. Y también, bueno, quería mencionar a Hipatía, que es una erudita de las ciencias naturales, filósofa, y que, bueno, muere quemada, o la queman, ¿verdad? Es una de las primeras mártires de la ciencia. ¿Cuál es la percepción antigua del universo? Bueno, la más antigua, más antigua, más antigua es que la Tierra es inmóvil y que además es el centro del universo. Luego pasamos a decir, bueno, la Tierra se mueve y no solo se mueve, gira alrededor del Sol. Esa es la teoría heliocentrista. ¿Y por qué es heliocentrista? Porque además dice que el Sol es el centro del universo. Hoy en día sabemos que eso es falso. Sabemos que el Sol gira, ¿verdad? alrededor del centro de nuestra galaxia y nuestra galaxia, ¿verdad? Hace lo propio. Entonces, ambas teorías son incorrectas, pero bueno, sirvieron en algún punto para empezar, ¿verdad? A resolver ciertos misterios sobre la astronomía. Entonces, Claudio Ptolomeo nace alrededor del siglo I o II, muere a finales del siglo II y se dedicó a la astronomía, la astrología, la matemática y la geografía. No es el primero en proponer la teoría geocéntrica, porque Platón y Aristóteles ya lo habían hecho, pero bueno, es uno de los principales defensores de esta. Entonces, en el modelo de Ptolomeo, la Tierra se encuentra en el centro del universo. La Tierra está fija, todos los cuerpos celestes se mueven alrededor de ella, y el movimiento de los cuerpos celestes además es uniforme, es decir, no hay uno que vaya con mayor velocidad que el otro. Sin embargo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben bien que si uno traza ¿verdad? El movimiento de, por ejemplo, Marte en el cielo, ocurre que tiene un movimiento un poco singular, que es lo que llamamos, ¿verdad? Marte retrógrado. Y entonces, en el movimiento diurno de todos los astros se explicaba que, ¿verdad? En el geocentrismo se intentaba explicar la rotación del universo, ya que todo giraba alrededor de la Tierra inmóvil. Y los movimientos retrógrados de los planetas se explicaban por medio de una cosa que se llaman epiciclos, que son pequeños círculos que se decía que los planetas hacían alrededor de la Tierra. Entonces acá tenemos un diagrama de cómo se explica los movimientos retrógrados de los planetas en el geocentrismo y en el heliocentrismo. A la izquierda está el modelo heliocéntrico, cómo se explica, digamos, que Marte tenga un movimiento retrógrado en ese modelo. Es básicamente por una combinación del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Mientras que en el modelo geocéntrico, lo que se decía, ¿verdad? Es que Marte rotaba alrededor de un centro de masa ahí y al mismo tiempo se movía alrededor de la Tierra. ¿Ok?
En la Edad Media, bueno, en la parte europea, como les dije, ¿verdad? Estuvimos mal porque eran las épocas oscuras, pero en Asia sí hubo una explosión en la astronomía, en Medio Oriente, bueno, en Medio Oriente y en Oriente. Eh, Se crearon mapas estelares y catálogos, eso lo hicieron los persas. Se calculó el movimiento de la Luna y los planetas. Se mejoraron las estimaciones del tamaño de la Tierra y se crearon los primeros calendarios, digamos, en la Edad Media. En 1054, los astrónomos chinos reportan la aparición de una mancha en el cielo por varios días y ese es el primer registro histórico de una supernova. Luego viene el Renacimiento. Entonces, en 1543, Copérnico da evidencia matemática de la teoría heliocentrista en su obra, que está ahí, ¿verdad? Escrita en latín. Yo no sé latín, entonces no lo voy a decir. Y luego, en 1572, Tycho Brahe hace observaciones con mucho detalle en las cuales descubre la supernova, una supernova en la constelación de Casiopea. Esto sin telescopio. Bueno, voy a profundizar un poco, ¿verdad? Porque Nicolás Copérnico es uno de los principales defensores del modelo heliocentrista. Nace en Prusia en 1473 y muere en 1543. Fue matemático, astrónomo, físico y economista. Propone un modelo heliocéntrico basado en propuestas anteriores de la primera persona que lo propuso, que era Aristarco de Samos. Y el sistema copérnico es más o menos así. El Sol es el centro del universo, la Tierra gira en su propio eje, la Tierra gira alrededor del Sol en una manera uniforme. Cuando decimos uniforme, decimos que lo hace a velocidad constante. ¿Ok? Las estrellas son objetos muy distantes que no orbitan alrededor del Sol y los movimientos retrógrados de los planetas se explican con el movimiento propio de la Tierra, como vimos en la figura anterior. Luego, Tycho Brahe, que nace en 1546 y muere en 1601, es el mejor observador del cielo antes de que se cree el telescopio y fue el encargado de crear el primer instituto de investigación astronómica del mundo. Tiene un propio modelo del universo que también fue bien aceptado por la iglesia, que era importante en esos años. Entonces, básicamente, ese es el modelo de Tycho Brahe, el modelo ticónico, ¿verdad? Que es, bueno, no es heliocentrista, sino que, de nuevo, ¿verdad? La Tierra juega un papel importante, pero él lo que dice es que las estrellas están en una esfera alrededor de la Tierra, están fijas sobre esa esfera, pero la esfera va rotando, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia con respecto a otras teorías. Bueno, ¿qué podemos decir del heliocentrismo? Bueno, en el modelo heliocéntrico, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, la cual a su vez se mueve alrededor del Sol. Básicamente, la escala del modelo era incorrecta, pero la estructura del sistema solar estaba bien. El movimiento diurno de los cuerpos fue atribuido a la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Y el movimiento anual del Sol por la eclíptica se debe a ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y los movimientos directos y retrógrados de los planetas son una combinación, ¿verdad?, del movimiento propio de la Tierra y de los movimientos propios de los planetas en sus respectivas órbitas. Antes se pensaba que era solo de la Tierra, el movimiento propio, ahora también, ¿verdad? Y es una conjunción del movimiento también de los planetas. Entonces, vamos a dividir los planetas en dos tipos. ¿Ok? Los planetas inferiores van a ser aquellos planetas que se encuentran entre el Sol y la Tierra en nuestro sistema solar, es decir, Mercurio y Venus. Y los planetas superiores son aquellos que se encuentran desde la Tierra hasta el final del sistema solar, es decir, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, o vamos ahora a hablar de los periodos de rotación.
Entonces, vamos a hablar de tres tipos de periodos, ¿ok? Bueno, son dos realmente. El periodo siderio, que lo vamos a representar con una P, es el periodo de rotación de un planeta, es decir, es el tiempo que tarda el planeta en completar una vuelta alrededor del Sol. Cualquier planeta. Nosotros sabemos que el periodo sideral de la Tierra es de 365,25 días, lo que llamamos un año, ¿ok? Pero también está lo que se llama el periodo sinódico. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí lo dice, pero básicamente el periodo sinódico, que vamos a representarlo con una S, es el tiempo que tarda un planeta en hacer dos oposiciones o conjunciones sucesivas con respecto a la Tierra. ¿A qué nos referimos con eso? En el periodo siderio, lo que se toma como el centro es el Sol, ¿ok? Entonces es una vuelta alrededor del Sol. En el periodo sinódico, la referencia está en la Tierra. Entonces, como la referencia está en la Tierra, no tiene sentido de hablar del periodo sinódico de la Tierra, porque la Tierra es, digamos, a partir de donde se mide ese periodo. Entonces, vamos a ver este video rápidamente. Me van a decir si se escucha, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que es ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Ok. Voy a bajarle un toque porque... el periodo sideral y el periodo sinódico. Son dos tiempos diferentes. Aquí estoy en Venus y veo que el periodo sideral son 225 días aproximadamente y el periodo sinódico son 584 días. Vamos a ver por qué. Venus, el periodo sideral va a ser el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa en su órbita, tomando como referencia una estrella muy lejana. Entonces, Venus tarda 225 días en ponerse otra vez en la misma posición con esta estrella. La Tierra dura 365 días en volver a estar en la misma posición. Ahora, el periodo sinódico. El periodo sinódico de cada planeta, que va a ser todos los planetas diferentes de la Tierra, porque se va a tomar como referencia a la Tierra. El periodo sinódico de cada planeta, de Neptuno, Venus, Marte, va a ser el tiempo en que tarda en volver a estar en la misma posición con la Tierra. Entonces, Venus está en esta posición. Cuando transcurren 225 días, los dos planetas se están moviendo. Cuando transcurren 225 días, Venus da una vuelta completa. Pero como el periodo sideral de la Tierra son 365, entonces aproximadamente queda más o menos aquí. Entonces, para que se vuelvan a alinear, transcurren 584 días, que aproximadamente la Tierra está aquí y Venus está aquí. Entonces, aquí están alineados otra vez, pero no transcurrieron ni 225 días ni 365 días, transcurrieron 224. Neptuno tarda 164 años por ahí en ponerse en posición con la misma, con la esta estrella. Eh, Aquí está el periodo sinódico el periodo sideral de Neptuno son 164 años pero el sinódico son 367 días. ¿Por qué? Porque la velocidad de los dos es diferente. La velocidad de la Tierra son 29,78 kilómetros y Neptuno, la velocidad es 5,47 kilómetros por segundo, pero recorre mayor distancia Neptuno. Entonces, si hago una animación aquí, se van a dar cuenta que pues la Tierra da muchas vueltas y Neptuno apenas se mueve. Entonces, cuando la Tierra está aquí, está alineado con Neptuno, transcurren un poquito más del año, 367 días, por la diferencia de velocidades. Hay una fórmula para obtener los periodos sinódicos
de todos los planetas, conociendo los periodos siderales, que son estas dos. Entonces, conociendo los periodos siderales de cada uno de los planetas, podemos saber en qué tanto tiempo se van a alinear con la Tierra. Entonces, ese es el tiempo en que tardan en alinearse otra vez con la Tierra, es el periodo sinódico. Entonces, esta fórmula es la que vamos a utilizar para encontrar el periodo sinódico. Ok. ¿Entendieron? Sí, más o menos. Sí. Ok. Sí, Sí, señor. Entonces, básicamente, digamos, a menos que nos lo pida o que nos lo digan, ¿verdad? Los periodos que nosotros vamos a utilizar usualmente son periodos siderales o siderios, ¿ok? Pero puede llegar a pasar que hagamos un problema o salga un problema en la Olimpiada Latinoamericana donde digan, bueno, el periodo sinódico es de tal cosa, de tal planeta es este, y entonces ¿qué se me ocurre, verdad? Por ejemplo, un problema de ley de Kepler donde tengamos que encontrar algo de la órbita de alguno de los planetas, y nos dan más bien el periodo sinódico. Entonces tenemos que pasarlo a sideral para poder utilizar, digamos, las leyes de Kepler. Porque las leyes de Kepler, el periodo que sale ahí es básicamente el sideral. Entonces, las relaciones que decía, bueno, que aparecían ahí. Un momento, que no está en modo presentación esto. Ya. Ahí está viendo la presentación, ya. Sí. Ok, entonces, las ecuaciones de las que se habla en el video, básicamente son estas dos. Para los planetas inferiores, ¿cuáles son los planetas inferiores? Bueno, Mercurio y Venus es esta ecuación la que aplica, y para los planetas superiores es esta ecuación la que aplica, ¿ok? Donde, ¿verdad? La definición de S es el periodo sinódico, el periodo siderio del planeta es P y el periodo de la Tierra es T mayúscula. Eso es lo que significa en esas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer para terminar el día de hoy el primer ejercicio. Voy a dejar el segundo ejercicio de tarea y al inicio de la próxima clase lo comentamos, ¿ok? Entonces, nada más déjenme acá. Voy a proyectar la pizarra, ¿ok? Dice así el ejercicio antes de continuar. Dice, ah, el periodo sinódico de Júpiter, calcule, perdón, el periodo sinódico de Júpiter sabiendo que el periodo sideral es de 11 años y 315 días, ¿ok? Entonces, ah, ahí están viendo la pizarra. Sí. Sí, Ok, entonces yo tengo me dicen que el periodo sideral de Júpiter, ese es el P, es bueno, vamos a ponerle P sub J, ¿ok? Bueno, es de 11 años y 315 días, ¿ok? Y nos preguntan que, sabiendo eso, ¿cuánto es el periodo sinódico? Entonces, vamos a primero pasar este dato de periodo a días. Entonces, para hacer eso, vamos a escribir 11 años. ¿Cuántos días hay en un año? En un año hay 365,25 días terrestres. ¿Ok? Más los 315 días. ¿Ok?
Entonces, si ustedes hacen eso con la calculadora, les va a dar que el periodo sideral en días de Júpiter es 4332,75 días. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora como segundo paso vamos a utilizar la ecuación para planetas inferiores o superiores. 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 Júpiter es un planeta superior. Entonces, esto sería 1 entre el periodo sinódico de Júpiter es igual a 1 sobre el periodo de la Tierra menos 1 entre el periodo sideral de Júpiter. Entonces, acá, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es menos elegante. Vamos a poner, no sé, 1 sobre SJ es igual a 1 entre 365,25 menos 1 entre 4332,75. Entonces, eso nos dice que 1 sobre el periodo sinódico de Júpiter es 0,0025070. Entonces, si yo lo quiero encontrar, bueno, esto está en días a la -1, entonces yo despejo, paso esto a multiplicar y esto a dividir, entonces sería 1 sobre 0,0025070. Si yo calculo eso, nos da que el periodo sinódico de Júpiter es de 398,87 días. ¿Ok? De acuerdo, chicas y chicos. Sí, Sí. Ok, entonces, para la próxima clase, entonces yo les voy a pasar la pizarra y voy a dejar copiado este problema. No les voy a pasar todavía la presentación, ¿ok? Pero dice así, encuentre los periodos siderales de Venus y Marte sabiendo que sus periodos sinódicos son 583,9 días y 779,9 días respectivamente, ¿ok? Entonces lo van a hacer en sus casas, eh, recordando aquí cuando se los copie en la pizarra voy a poner la ecuación para planetas superiores y la ecuación para planetas inferiores. Lo hacen en sus casas y lo revisamos la próxima clase, ¿de acuerdo, chicas y chicos?